lo que son los diferentes ataques que la Biblia ha recibido a través de los años y cómo la Biblia, aún en medio de estos ataques, hermano Jesse, ha continuado adelante, lo cual es una prueba contundente de que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Y luego finalmente vamos a considerar también unas profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento con relación a lo que es la palabra de nuestro Dios. Y me gustaría también, si el tiempo nos lo permite, me gustaría que también tocáramos el punto de cuál debe ser nuestra actitud entonces. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia este libro? ¿Debemos estudiarlo? ¿Debemos leerlo? ¿Debemos analizar lo que la Biblia nos enseña? ¿Debemos obedecer a la palabra de Dios? Entonces vamos a tratar de considerar, de dejar espacio para considerar este punto práctico, ¿verdad? Nuestro hermano Jesse nos va a hablar de algunos pasajes y vamos a estarlos discutiendo, explicándolos juntos. Una vez más, pasajes que sirven como evidencia interna de aquella evidencia que muestra, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios. Y obviamente tenemos evidencia interna y evidencia externa. Cuando hablamos de la evidencia interna, hablamos de los pasajes que encontramos en las páginas de la Biblia. Cuando hablamos de la evidencia externa, nos estamos refiriendo a aquellos argumentos que comprueban la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hermano Jesse. Buenas tardes, estimados hermanos y amigos que nos acompañan. Verdad, no cabe ninguna duda que el tema que estamos por tratar en esta hora es algo de suma importancia, ya que recuerde este libro, al igual que ahora yo y mi hermano tenemos en nuestras manos. Usted también posee una de estas Biblias y usted la abraza como la total palabra de Dios. Y obviamente es algo de lo cual usted y yo debemos estar bien convencidos de que es palabra de Dios. Y de una manera, ¿verdad?, como decía el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 13, versículo 15, ¿verdad?, debemos de estar siempre listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Usted y yo debemos confirmar, o mejor dicho, ¿verdad?, defender eso que nosotros creemos conforme a lo que está escrito en esta Biblia. Ahora, cuán importante es este tema y con permiso de mi hermano, me gustaría que antes de entrar de lleno al tema, considere Hechos capítulo 14 y el versículo 3, un pasaje tan importante que confirma lo que usted y yo estamos por tratar. Obviamente, si decimos que esta es palabra de Dios, además de eso debemos de confirmar del por qué consideramos que es palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando escribe allá en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, habla acerca de las señales que acompañarían a aquellos que creerían en su nombre. Y cuando nosotros vemos en el establecimiento de la iglesia cómo es que va progresando, va creciendo, va aumentando el número, una de las cosas que se identificaban aquellos discípulos y que otra vez venían de parte del Señor, dice allí la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio, dice allí, hermano, a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. De manera que la predicación de los apóstoles, la predicación de los primeros discípulos, mis hermanos, venía acompañada de este sello de autenticidad. Esto es, ellos predicaban y Dios confirmaba su palabra. Cuando leemos allá Hebreos capítulo 2 con especialidad del versículo 3 y el versículo 4, allí de igual manera el autor de la epístola le hace ver a sus lectores que ese mensaje fue anunciado primeramente por el Señor, luego por los que creyeron en Él, y luego aquellos que creímos, dice, y Dios confirmaba este mensaje, por cuarta vez menciona allí, a través de estas señales y milagros. Así es que, déjenme les digo que lo que ustedes y yo abrazamos ahora, y tenemos como la Biblia, como la inspiración de Dios, tiene ese sello de autenticidad. La razón que hacía mención yo de esto, hermano, es porque desafortunadamente, ¿verdad?, a través de los tiempos, al igual, ¿verdad?, que en la iglesia primitiva, vinieron quienes buscaron o buscan introducir nuevos libros. Y de igual manera buscan y afirman que es inspiración y revelación de Dios. Desafortunadamente, las gentes hoy en la actualidad no pueden confirmar con ese sello de autenticidad que pudieron mostrar los apóstoles, aquellos que estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe allá a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo
3, el versículo 16 y 17, pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, dice allí, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una gran evidencia que tenemos interna para mostrar que la palabra de Dios, o la Biblia que usted y yo tenemos, es la afirmación firme que hace el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Dice, toda escritura, recuerde otra vez, ¿verdad? A lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es no solamente aquellas cartas que empezaban a circular entre la iglesia primitiva, sino obviamente, ¿verdad?, aquellas que fueron habladas también a través de los profetas. Y tenemos de igual manera lo que el apóstol Pedro escribiera, ¿verdad?, allá en su segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 20 y el versículo 21 con especialidad. Recuerden, Pablo está haciendo referencia a que toda la escritura, cuando dice toda, hermano, no podemos equivocarnos y decir que lo que está fuera de este libro también es inspiración. Recuerden, por eso yo creía importante el mencionar ese sello de autenticidad que acompañaba a los apóstoles, ¿verdad? Era que para confirmar la palabra, Lucas fue muy específico, dijo, ¿verdad? Dios era el que confirmaba su palabra a través de esas señales y esos milagros que él hacía. Así es que si ahora alguien viene a usted y le dice, bueno, lo que yo acabo de hacer es también inspiración de Dios, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Allá en en Gálatas capítulo 1, versículo 6 y el versículo 7. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayas apartado de aquel que os llamó por la gracia que es en Cristo Jesús para seguir un evangelio diferente, dice el 7, ¿verdad? No que haya otro, sino que hay quienes os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, dice el 8, ¿verdad? Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Nadie puede venir ahora a usted y presentarse y decirle, esto me lo ha revelado Dios. Dios nos ha dejado su consejo, de manera que cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta y le hace saber esto, le está diciendo concerniente a lo que los profetas habían hablado, ¿verdad? Y aquellas cartas que empezaban a circular. Le dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículos 20 y 21. Lea conmigo, por favor, cuidadosamente, porque estamos tratando de probar el punto de que lo que usted y yo tenemos ahora viene directamente de Dios. Ahorita mi hermano tratará de igual manera con este punto tan importante, nos hará, ¿verdad?, de una manera más clara de lo que estamos tratando de hacer. Note entonces, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Noten esto, al decir que no fue traída por voluntad humana, esto es que no fue por ocurrencia de Willy, ¿de verdad? Obviamente está hablando de los profetas, no fue algo que se le ocurrió a alguien, al hombre, y empezó a hablar y a decir. Otra vez dice allí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando los profetas hablaban, era porque algo Dios les había revelado. ¿Okay? Y ellos hablaron por inspiración o dando a saber el mensaje que Dios les acababa de dar. Debemos de tener eso en mente. Recuerden, hermano, y creo que me acompañas en ese mismo sentimiento en cuanto a esa convicción tan importante, que debemos de tener, estar plenamente convencidos de que este verdaderamente es la palabra de Dios y de una manera poder confirmar nosotros con la misma escritura que esta es palabra de Dios, que lo que aquí está registrado fue dicho por Dios y sí, ¿verdad? Como dijeron algunos, todo lo que la Biblia contiene fueron hombres seculares los que lo escribieron. No dicen mentira. La única diferencia, obviamente, es que fueron inspirados por Dios mismo. Así es. Regresando un poquito al pasaje que nos daba nuestro hermano, 2 Timoteo, capítulo 3 y verso 16, si tiene su Biblia, le animo a que vayamos allá, donde la frase que menciona ahí el apóstol Pablo a Timoteo es muy interesante. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con lo que los profetas y los apóstoles y los cristianos del primer siglo que escribieron, ¿verdad?, la Biblia, eso es inspirado por nuestro Padre Celestial. Y es interesante que la frase, cuando se analizan las palabras
Acuérdense que las palabras tienen significado. La palabra inspirada por Dios viene de una palabra que se usa en el griego theopneustos, que básicamente significa dada literalmente por el aliento de nuestro Dios. Así que lo que tenemos en las páginas de la Biblia es, sin duda alguna, la palabra de nuestro Dios, sin error, sin contradicción, como muchos de los críticos de la Biblia, ¿verdad?, argumentan. No hay contradicciones en la Biblia, no hay errores en la Biblia, es la palabra perfecta de nuestro Dios, como dice el salmista David, en Salmo 19, versículo 7, la perfecta ley de nuestro Padre Celestial. Así que, dada por el aliento de Dios, toda escritura, y lo que dice el texto ahí es muy interesante, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay otro libro, hermano Jesse, que nos pueda ayudar en gran manera a poder ser lo que Dios quiere que seamos más que la Biblia. No necesitamos la Biblia más otros libros de hombres que profesan ser inspirados por Dios para entender lo que la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios ya nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1:3. Así que, y luego aparte de eso, si usted analiza cuidadosamente Judas, verso 3, ahí dice la fe que ha sido dada una vez para siempre a los santos. Así que todos esos demás libros que profesan ser inspirados por Dios llegaron tarde a la imprenta. Ya la Biblia ya estaba completa, ya tenemos lo perfecto aquí, 1 Corintios 13:10. Tenemos la revelación completa de nuestro Padre Celestial en las páginas de la Biblia. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, también donde menciona ahí que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los profetas, no quedó a libertad de los profetas el darle la interpretación a lo que ellos estaban predicando. Siempre Dios les mencionaba, por ejemplo en Amós, Dios le menciona a Amós, ¿qué miras? Y luego Amós le explica lo que él mira, y luego Dios le dice, bueno, eso que has visto significa esto, esto, esto y esto. Entonces, Amós no iba a interpretar las visiones, Amós no iba a interpretar lo que Dios quería decir. Dios le decía, le informaba a él qué era lo que tenía que predicar. Entonces, menciona ahí, ¿verdad?, que los santos hombres de Dios, como mencionaba nuestro hermano Jesse, hablaron siendo movidos. La palabra en griego ahí es movidos literalmente por el Espíritu Santo. Fueron influenciados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de nuestro Dios. Entonces, la evidencia interna es muy grande, y eso que solamente hemos considerado 2 pasajes, ¿verdad?, en cuanto a esto. Ahorita vamos a considerar otros más, pero le animo en el nombre del Señor a que esos 2 pasajes que hemos visto hasta este momento, apúntelos, examínenlos cuidadosamente, y una vez más sea honesto a la evidencia que está delante de usted, ¿verdad? Uno de los pasajes que también considerar y verdad, le animo a que lo considere ahorita en su Biblia, es aquel que encontramos también en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y versículo 12, cuando el apóstol Pablo está hablando allí a la iglesia en Galacia, y quiero que note cuidadosamente las palabras que él mismo está usando. Esto es para confirmar en cuanto a su apostolado y el evangelio que él ha recibido. Dice el apóstol Pablo escribiendo ahí en el capítulo 1, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Noten esto él no lo recibió de algún hombre. Y luego dice el versículo 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, note, sino por revelación de Jesucristo. Esto es directamente del Señor. Recuerde, para este tiempo otra vez, el Señor ya ha muerto. Él ya ha resucitado y ahora le ha aparecido al apóstol Pablo para comunicarle el mensaje que él había de dar. Así es que Pablo no se le ocurrió lo que iba a hablar. A Pablo no le vino a mente y empezó a argumentar lo que él debería de enseñarle a sus hermanos. Fue el Señor Jesucristo quien le habló lo que tenía que decir. Y eso es interesante porque también cuando miramos, ¿verdad?, allá en Primera de Corintios, en el capítulo 14, dice el versículo 37, después que el apóstol Pablo está hablando con la iglesia y
aquellos problemas o dirigiéndose a los problemas que existían en ellos, ¿verdad? Tiene que afirmar su autoridad como apóstol. En Gálatas él ya ha afirmado, mi evangelio no es según hombres, sino es de Cristo. Él es el que me lo ha dado a mí. Cuando escribe a los Corintios, una iglesia con grandes problemas y que tal vez entre ellos llegaban algunos a tener cierta duda de que Pablo fuera un apóstol auténtico, él afirma, ¿verdad? Les dice ahí en el versículo 37, después de que hace la exhortación. Él dice en el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, noten, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto es, Pablo dice, yo no me estoy tomando la libertad de presentarles a ustedes una ley de mi propia mano. Lo que yo ahora les estoy mandando viene directamente del Señor. ¿Y qué otra cosa puede caber en pensar, hermano? Si solamente el que Pablo está hablando por inspiración o por que Dios o Cristo en este caso, ¿verdad?, le está diciendo lo que él tiene que decir. Así es. Hay otro pasaje más que podemos considerar, y eso se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 13. Nota lo que dice el apóstol Pablo, el cual, ¿verdad?, pues escribió Primera de Corintios y también Gálatas. Y nota lo que nos dice aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Note cómo el apóstol Pablo dice, recibieron ustedes esta palabra, no la recibieron como palabra de hombres, sino más bien como la palabra, lo que es en verdad la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5, note lo que dice el apóstol Pablo también. Vamos a leer el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que una vez más vemos al mismo apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribiendo estas palabras y afirmando una vez más que la Biblia es de hecho la palabra de nuestro Padre Celestial, y por consiguiente podemos confiar, usted y yo, podemos confiar en lo que ella nos enseña. ¿Por qué? Porque como mencionaba nuestro hermano Jesse en 1 Corintios 14:37, lo que encontramos en la Biblia son los mandamientos del Señor, es la palabra del Señor. Así que es muy importante que entendamos esto, así que apunte también esos pasajes que hemos considerado también hasta este momento. Si usted tiene preguntas acerca de ellos, una vez más, le animamos a que nos las haga. Recordamos otra vez, ¿verdad?, que ahora, puesto que existen libros en nuestro derredor que afirman ser revelaciones de parte de Dios, ahorita nuestro hermano mencionaba ya ahorita en 1 Corintios 13 y el versículo 10, el tiempo iba a venir cuando la voluntad completa de Dios habría de quedar registrada en las páginas de lo que ahora usted y yo conocemos como la Biblia. Por tanto, no hay otro evangelio, no hay otra revelación, no hay algo que la Biblia esté otra vez corta o falta de revelarnos. Aquí encontramos, como decía ahorita nuestro hermano, ¿verdad?, allí haciendo referencia a 2 de Timoteo 3 y el versículo 17. Y ahora nosotros tenemos el completo consejo de Dios para esto, estar bien delante de la presencia de Él, porque nos enseña lo que fuimos antes de venir a Cristo, cuando venimos a Cristo y cuando estaremos delante de su divina presencia. Esto es, debemos de aprender cómo vivir una vida santa y la Biblia nos enseña esto. Así es que note una escritura más me gustaría leer, hermano, y es en 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 13. Nuevamente recuerde, estamos hablando de la inspiración de la Biblia y aquellos quienes escribieron estas páginas o estas epístolas afirman de que lo que ellos escribieron vino de
inspiración o dictada directamente, como mencionaba ahorita mi hermano en el griego, directa de Dios, por inspiración divina. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en el capítulo 2 y el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y noten el fuerte énfasis, algo, ¿verdad?, interesante mirar cómo Pablo procura otra vez hacer esa diferencia y ese contraste. Mientras que ustedes pueden estar interesados en lo que el hombre tiene que decir, déjenme decirle que nosotros no venimos a enseñarle lo que hemos aprendido de alguien más, sino es algo que Dios mismo nos ha revelado, dice el apóstol Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por favor, si tiene su Biblia, subraye esa frase, porque cuando Pablo hablaba, no hablaba por él mismo, no, sino que hablaba lo que el Espíritu le dictaba que dijere. Ahora otra vez, es por eso que tenemos esta voluntad de Dios completa registrada en la Biblia. Déjeme le vuelvo a decir, tenga mucho cuidado con todos estos libros que ahorita también mi hermano mencionaba, que alguien venga y le diga, también esto es revelación de Dios. Dios se le apareció a dicho hombre y le reveló su voluntad. Ya no hay necesidad de otra voluntad. Dios la dejó registrada en las páginas de la Biblia completamente. Y vuelvo a hacer referencia a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 hasta el versículo 9, donde allí el apóstol Pablo incluso, ¿verdad?, dice, si aún nosotros, esto es los apóstoles, aquellos que predicaron por primera vez el evangelio, o ¿verdad?, lo divulgaron en el tiempo de aquella época, dice, si aún nosotros viniésemos y les dijésemos otro evangelio diferente del que el primero les anunciamos, dice, también nosotros caigamos bajo esa maldición. Así es que no hay quien le pueda revelar una revelación divina. Además, ¿verdad?, de todas estas personas que tenemos también en nuestra actualidad, que dicen todavía tener sueños y decir, ¿verdad?, esto me lo acaba de decir Dios. Dios ya no se comunica a través de sueños, a través de visiones, puesto que Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 nos dice especialmente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Así es que ya no hay, aún ni el Señor mismo va a descender de donde está ahora sentado a la diestra del trono del Padre para venir y revelarle algo diferente a usted. Todo lo ha dejado concerniente a la salvación, concerniente a la manera de vivir y cómo llegar al cielo a través de estas Biblias. Y es lo que usted y yo decimos es la palabra de Dios. Así es. Entonces, tenemos varios pasajes, una vez más, que sirven como evidencia interna, que comprueban y establecen la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pudiéramos mencionar también 2 Samuel 23 y verso 2, donde dice, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios estaba en su lengua. Una vez más, otra evidencia muy importante en cuanto a la inspiración de las Escrituras. También pudiéramos mencionar Juan 17, donde el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que tenemos bastantes pasajes en las Sagradas Escrituras y le animo en el nombre del Señor a que considere toda la evidencia interna que comprueba una vez más la inspiración de las Sagradas Escrituras, que nos dicen a cada uno de nosotros a grandes voces, esta es la palabra de nuestro Dios, esto es lo que debemos de obedecer, esto es lo que debemos seguir, no las doctrinas de hombres, no la sabiduría humana, como acabamos de leer en 1 Corintios 2:13. Pablo mismo dice en 1 Corintios 2, 1 al 2, cuando vine a ustedes no vine con excelencia de palabras o sabiduría, obviamente sabiduría humana, sino que vino una vez más con la palabra de nuestro Padre celestial. Y eso es lo que debemos de hacer hoy en día. Eso es lo que la gente necesita hacer. Dejar a un lado todos esos libros que no son la palabra de Dios y mejor enfocarse en estudiar este libro santo, el cual nos enseña grandes cosas para cada uno de nosotros. No hay otro libro tan poderoso como este que pueda cambiar las vidas de las personas como lo es la Biblia. Una vez más, repitiendo 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En las páginas de la Biblia tenemos toda la voluntad de nuestro Padre Celestial, como dice 2 de Pedro 1:3, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Pero en cuanto a la inspiración de las Escrituras, no solamente existe la evidencia interna, hermano Jesse, y aquellos que nos escuchan, que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. También tenemos la evidencia de cómo la palabra de Dios, la Biblia, ha sobrevivido a través de los años. La Biblia, yo creo que ha sido el libro que más ha sido atacado a través de la historia. Personas han quemado este libro, han quemado bastantes Biblias, han tirado este libro en el mar, en el lodo, lo han cortado. ¿Qué no le han hecho a este libro? Y la Biblia continúa adelante. Así que vamos a considerar brevemente algunos ejemplos de ataques que la palabra de Dios ha recibido a través de los años. Y una vez más, póngase a pensar en estos ataques que la Biblia ha soportado. Y hasta la fecha nos encontramos ahorita en el 2013 y es el libro que está en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de este libro. Dios es el que protege este libro. Las personas en este momento pueden quemar 1000 Biblias, pero la Biblia va a continuar adelante. ¿Por qué? Porque es la palabra inspirada por Dios. Hay algunos ejemplos, hermano Jesse, de ejemplos que nos enseñan a cada uno de nosotros y a todo el mundo que la Biblia ha sido atacada y que todavía continúa adelante. Así es, y parece ser, ¿verdad?, que el enemigo duerme. Desafortunadamente no duerme. Desde el principio, ¿verdad?, siempre buscó interrumpir los planes de nuestro Dios. Incluso una de las mejores maneras que él trató de hacer es utilizar al hombre para corromper el mensaje que Dios había dejado. En una ocasión, mis hermanos, entre allá el año 200 al 300, existió este emperador romano llamado Diocleciano. Este hombre dijo en una ocasión, ¿verdad?, extinto nomine Christianorum. Esto es, el nombre de cristianos ha sido extinguido, ha sido quitado. Mis hermanos, nuevamente, además de que tenemos toda la Biblia en nuestras manos, encontramos en ella el cumplimiento de lo que Isaías dijera allá en el capítulo 62 y el versículo 2, un nombre que Jehová habría de mencionar y su cumplimiento, ¿verdad? No adelantándome a lo que vamos a decir, pero por énfasis de lo que dijo este Diocleciano, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 11 y el versículo 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora el evangelio sigue siendo predicado y ahora cristianos siguen siendo nacidos a través de ese evangelio que les es predicado. No ha dejado de cesar el ataque contra la Biblia, desafortunadamente. Por el año 1600 al 1700 existió aquel hombre francés, Voltaire, quien también dijo: 100 años después de mis días, esta Biblia dejará de existir en toda la tierra. Es una fuerte afirmación. Mis hermanos, una de las cosas que Jehová le dijo al pueblo de Israel a través de su trayectoria en esos 70 años cuando habría de conquistar esa tierra prometida fue esto: no los dejaré ni los desampararé, y yo pelearé por ustedes. O sea que el que se encontrara peleando contra Israel habría de pelear contra Jehová. Déjenme les digo que ahora estas personas quienes se toman la libertad y de hecho así de poner un reto o presentar un reto a Jehová, según la historia dice que esta misma imprenta de Voltaire fue usada para producir Biblias. Y luego a años más adelante, en el año 1737 al 1809, quien murió este señor llamado Thomas Paine, que también de igual manera, mis hermanos, él dijo que de aquí a 5 años no habrá más Biblias en América. Incluso en los años de su muerte, ¿verdad?, se dice que él clamó a Cristo en su soledad y dijo con palabras afirmativas: si Satanás un día tuvo un agente o un servidor, tuve que ser yo. Este hombre buscó, mis hermanos, quitar de la existencia este santo libro. Incluso hizo la afirmación que 5 años después, nuevamente recuerde, la persona que se atreve a atacar este libro no está solamente en contra de la palabra de él, sino que está peleando contra el Dios vivo. El Dios vivo que a través de los años ha buscado
nuevamente que el hombre venga a esta salvación a través de él. Y luego todavía venimos un poquito más cerca a nuestro tiempo. En el año 1833 y en 1899 fue en ese tiempo donde existió este señor llamado Robert Ingersoll, quien también afirmó diciendo: en 15 años yo pondré este libro en un morgue. Años después, el que se encontró en el morgue fue el señor Roberto. Tristemente, nuevamente, el hombre no puede capacitar, no puede entender que cuando se pone a este libro, en realidad lo que está haciendo es pelear contra el Dios vivo. El autor de la epístola a los Hebreos dijo, ¿verdad? Allá en el capítulo 10 y el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y luego lo afirma en el capítulo 12 y versículo 29, ¿verdad? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No juegue con esto. Usted y yo tenemos la convicción de que esta es la palabra de Dios. Y no importa todo lo que el hombre llegue a hacer a través de los tiempos, va a estar peleando con Dios. Y como vamos a mirar en las Escrituras, como acaba de afirmar mi hermano, si es Dios quien está cuidando de su palabra, no vaya a ser que el hombre otra vez se encuentre atacando con el Dios verdadero. Así es. Así que esto sirve como evidencia externa de aquellos ejemplos de la historia, que a través de los años como el hombre ha tratado de destruir la palabra de Dios y la palabra sigue adelante. Entonces, también en las Escrituras tenemos un ejemplo que me gustaría que consideráramos, y este se encuentra en Jeremías capítulo 36. ¿Se acuerdan del rey Joacim? Bueno, ¿se acuerdan de Baruch y el profeta Jeremías que vienen a este rey y le leen las palabras de Dios? Vamos a leer aquí en Jeremías capítulo 36, no podemos leer todos los 32 versículos por cuestión del tiempo, pero note desde el versículo 17 adelante. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch les dijo, él meditaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Ahora note el versículo 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Ahora nota el versículo 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú que quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente en el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. En esta historia de Jeremías capítulo 36, vemos cómo el rey Joacim, como dice el texto, no tuvo temor, no tuvo respeto hacia la palabra de Dios que se encontraba en este rollo que Jeremías le había dictado a Baruch. No hubo temor alguno por parte de este rey. ¿Qué es lo que hace? Agarra un cortaplumas, lo corta y luego lo tira al fuego y el rollo se quema completamente. ¿Qué crees, Jesse, que pensó el rey? Me deshice de la palabra. Completamente quemada, completamente destruida. Pero la pregunta es, cuando consideramos toda la historia, ¿fue ese el caso? La respuesta es no. La palabra volvió una vez más.
Y en esta ocasión volvió una vez más con palabras extras, las cuales eran la sentencia contra este rey. Déjeme, le hago esta pregunta. Más, vamos a hacer a Jesse. Hermano Jesse, si ahorita saliera de este edificio a la primera cuadra que está aquí a la par del edificio, y a la primera persona que pasa caminando le preguntaras, ¿sabe usted quién es Joacim? ¿Qué crees que te diría? ¿Joaquín? No, Joacim. ¿Quién es Joacim? Yo le aseguro que estas personas, si no son estudiantes de la Biblia, le van a decir, no, en realidad no sé quién es Joacim. Joacim quedó completamente olvidado. Pero ¿qué de la palabra de Dios? Sigue adelante. Ahora, a esa misma persona, tú le preguntas, bueno, ok, no sabe usted quién es Joacim, pero ¿me puede decir usted qué es la Biblia? ¿Qué te van a decir? Sí, la Biblia tiene 39 capítulos en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Le van a decir bastante información de la Biblia. Todo el mundo conoce de la Biblia, pero no todo el mundo conoce de Joacim. La palabra de Dios permanece para siempre. En 1 de Pedro, capítulo 1, note lo que el apóstol Pedro, por inspiración divina, escribe. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Lo que dice la 25? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. La evidencia, amigo que nos escucha en esta ocasión, la evidencia es fuerte. La evidencia tanto interna en las páginas de la Biblia, como la evidencia de los ataques que la Biblia ha recibido a través de los años. Y hasta este momento, si usted va a una librería, si usted va a Barnes Noble, si usted entra en la página del internet de Amazon.com, si usted va a cualquier tienda donde vendan libros, usted va a encontrar una copia de la palabra de nuestro Dios. Y va a continuar encontrando copias de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia se ha asegurado de que todo el tiempo su palabra esté disponible para todos. Me es interesante, hermano, cómo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y luego vino un momento en la historia en el cual el griego fue el idioma mundial en todas partes. Y luego algunos de los judíos que estaban en la nueva generación ya no sabían hebreo, ya hablaban más griego que hebreo. Y Dios en su providencia se aseguró una vez más que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, fuese traducido al griego, al idioma universal. ¿Para qué? Para que todo el mundo tuviese acceso a su palabra. Así que tenemos bastantes evidencias que no pueden ser negadas. Evidencias que si usted las considera con un corazón honesto, con un corazón sincero, una vez más, usted puede aceptar esta evidencia, puede conocer que lo que le estamos diciendo es la verdad. Dice Cristo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice el texto, conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Yo creo que si usted quiere hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, una vez más usted va a poder conocer una vez más que lo que le estamos diciendo es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y recuerde que los ataques contra esta palabra no van a cesar, van a seguir otra vez viniendo. Pero el Señor Jesucristo también, cuando leemos allá en Juan capítulo 10 y el versículo 35, afirma al final de ese versículo diciendo que la Escritura no puede ser quebrantada. Y es que otra vez los que busquen estar peleando contra su palabra estarán peleando contra Dios. Y es algo que el hombre, desafortunadamente, como en la historia que se nos relata allí en Jeremías 36, el hombre no está teniendo cuidado, piensa que este es un simple libro secular y desafortunadamente se va a llevar una gran sorpresa porque se va a encontrar peleando contra el Dios vivo.
Así es. Quisiéramos antes de continuar adelante, quisiéramos recomendarle a todos los que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, sitios web donde usted puede entrar y puede encontrar bastante material en español disponible para que usted lo pueda estudiar. Quisiera recomendarle, regresando a la biblia.com, ahí hay bastante material, especialmente en cuanto a lo que es la inspiración de las escrituras, la existencia de Dios, la deidad de Cristo y muchos temas fundamentales que pueden fortalecer la fe de los cristianos y puede informar a todos aquellos que no son cristianos a que tomen la decisión de hacerlo. También tenemos el sitio web de apologeticspress.com. Ahí hay bastante evidencia científica, evidencia interna y evidencia externa en cuanto a lo que se relaciona, ¿verdad?, con la palabra de nuestro Dios. Entonces, le animamos a que entre a estos sitios web para que de esta manera usted pueda tener acceso a mucho material bíblico disponible en su idioma, en español. Y también hay bastante también material obviamente disponible en inglés. Así que si usted quiere estudiarlo en los dos idiomas, está disponible y le aseguramos que ese material le va a ayudar bastante a poder fortalecer más esa convicción en la palabra de nuestro Dios. Vamos a terminar una vez más con dos puntos muy importantes. Uno, nomás mencionando brevemente algunas de las profecías que se encuentran en la Biblia y que tuvieron su cumplimiento tanto en el Nuevo Testamento como también, ¿verdad?, en algunas partes del Antiguo Testamento. Y nuestro hermano Jesse tiene algunas de ellas que va a compartir y yo trataré de compartir algunas más también. Y quiero, por favor, ¿verdad?, que tenga en mente el propósito de lo que vamos a mencionar es con el fin de mostrar que lo que Dios habló tuvo cumplimiento, lo cual es otro punto importante. Lo que Dios dice, eso se lleva a cabo. Desafortunadamente, hoy en nuestra sociedad existe quienes, ¿verdad?, se atrevieron a afirmar el día de la segunda venida de nuestro Señor y se equivocaron. Eso nuevamente muestra, ¿verdad?, lo falible y lo equivocado que está el hombre en cuanto a cosas que se relacionan a la palabra de nuestro Dios. Antes de pasar al Nuevo Testamento, quisiera yo que ustedes consideraran lo que Dios, Jehová mismo, habló al pueblo de Israel antes de ser introducidos a la tierra prometida. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, con especialidad el versículo 36, el versículo 41 y versículos 44 al 50, usted se va a dar cuenta de algo bien importante. Allí Jehová le está hablando a Moisés para que Moisés le haga saber al pueblo: mira, esto es lo que va a suceder. Yo he puesto delante de ellos el bien y el mal. Si ellos escogen el bien, van a tener que guardar mis mandamientos, mis estatutos y seguirme a mí. Pero Jehová les hace saber, si ellos optan por seguir el mal o la maldición, ellos van a ser llevados en cautiverio. Y finalmente, miramos, lo repite Jehová 3 veces: yo los esparciré sobre toda la tierra. Irán a tierras ajenas y allá adorarán a dioses ajenos que no conocieron ellos ni conocieron sus padres, a la piedra y al palo. Esto es, estaba hablando Dios acerca de lo que acontecería en tiempo futuro, lo cual finalmente se viene a llevar a cabo en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 11 y versículo 14. Allí usted mira el cumplimiento de esta profecía. Leía ahorita a mi hermano, ¿verdad?, en Jeremías, lo que vino a ocurrir. Jeremías y Ezequiel vienen a escribir al pueblo de Judá con especialidad al punto que ellos habrían de ser ya definitivamente llevados a cautiverio por el reino babilónico. Esto llegó a cumplimiento. ¿Por qué? Porque Jehová ya lo había dicho de antemano. Había dicho a través de Moisés y lo anunció a través de Ezequías, lo dijo a través de Jeremías. Y nuevamente quedó registrado y llevó a su cumplimiento. Una profecía más la encontramos en Jeremías capítulo 25 y el versículo 11 y el versículo 12. Esto es concerniente a los 70 años que habrían de permanecer en Babilonia. Mis hermanos, el cumplimiento de esos 70 años, Jehová les había dicho que ellos regresarían nuevamente o Él los regresaría nuevamente a su tierra, y este cumplimiento lo encontramos después en el libro de Esdras, especialmente en el capítulo 1, cuando miramos los retornos, el pequeño remanente regresar del cautiverio a Jerusalén. Incluso Daniel, ¿verdad?, capítulo 9, y con especialidad el versículo 2, considerando Daniel lo que Jehová había dicho en la profecía de Jeremías,
hace saber, dice, y entonces recordé la palabra de Jehová que había dicho por boca de Jeremías acerca o concerniente a estos 70 años que debería de permanecer Israel o Judá, perdón, en el cautiverio y luego regresaron. Una señal de que la Biblia es inspirada por Dios es acerca de que sus profecías tuvieron cumplimiento. Así es. Y los estudiosos de la Biblia argumentan que hay aproximadamente más de 300 profecías mesiánicas en la Biblia. Profecías que se pronunciaron cientos de años antes y luego en el Nuevo Testamento se cumplieron. No vamos a leer todas estas profecías, pero solamente voy a dar un panorama breve para su información. Por ejemplo, tenemos la profecía del nacimiento de una virgen, de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 7 y verso 14 se profetizó en cuanto a que Cristo, el Jesús, el Salvador del mundo, iba a nacer de una virgen. Tenemos su cumplimiento en Mateo capítulo 1 y verso 18. Tenemos, por ejemplo, también la venida de Juan el Bautista, que fue profetizada también allá en Isaías y también en Malaquías capítulo 3 y verso 1. Tenemos su cumplimiento en Juan capítulo 1 también. Tenemos cuando Cristo iba a ser traicionado. El salmista, Salmo 41, versículo 9, aproximadamente 1000 años antes de que esto se llevara a cabo, ya se había hablado de antemano en cuanto a esto, y tenemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, de cómo Cristo iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. También una vez más, Zacarías 9:9 nos habla acerca de ello. Vendido por 30 piezas de plata, también, cientos de años atrás, una vez más su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Su propia resurrección, 1000 años antes de su resurrección, una vez más el salmista David en Salmo 16 había mencionado acerca de la resurrección de Cristo. Iba a ser enterrado con los ricos. Isaías capítulo 53, 750 años aproximadamente antes de que esto sucediera. Cómo los soldados romanos echaron suerte sobre los vestidos de Jesús, la ropa de Jesús, estaban haciendo eso en ese momento sin darse cuenta, estaban cumpliendo con la profecía. Todas estas profecías, una vez más, se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que comprueba esto? Que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Y una vez más, por cuestión de tiempo, no podemos analizar las como 300 y algo profecías que tenemos en la Biblia. Pasaríamos aquí, ¿verdad? Pues prácticamente toda la noche. Pero le invitamos en el nombre del Señor a que por favor tome el tiempo para analizar esta información. Tome tiempo para estudiar más argumentos a favor de la inspiración de las Sagradas Escrituras, para que de esta manera, una vez más, su fe sea fortalecida y usted pueda seguir adelante una vez más en el camino del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano Jesse? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia este libro? Note esto otra vez. Si todo lo que hablamos tiene un propósito y usted ha confirmado, nosotros estamos convencidos de que esta es palabra de Dios, entonces no nos queda otra más que sujetarnos a ella. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Allí en Juan capítulo 12, el versículo 48. Yo no he juzgado a nadie, dice la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y es que si usted y yo no nos sujetamos a esta palabra, tarde que temprano nos encontraremos delante del trono de Dios y seremos juzgados por lo que hemos encontrado en esta hermosa palabra. Juan capítulo 15, ¿verdad? El versículo 22, el mismo Señor Jesucristo hablando de esta inspiración. Si ella dice nuevamente, ¿verdad? Yo vine y porque yo vine y les he declarado que están en pecado, ahora ya no tienen excusa por su pecado. Sí. Tenemos que sujetarnos y creer lo que ella nos dice. Esperamos que esa sea su actitud, sea mi actitud y sea la actitud de todos los que estudian la palabra de nuestro Padre Celestial. Mientras llegamos a la conclusión de este programa, quisiéramos extenderle la más cordial invitación para la campaña evangelística que se va a llevar a cabo este próximo sábado, marzo 16, en la congregación de College Hill, Iglesia de Cristo, en la ciudad de North Richland Hills, Texas. Así que pues le animamos, la congregación está localizada en el 7447 de la calle North College Circle, ahí una vez más en North Richland Hills. Va a comenzar esta actividad a las 10 de la mañana, así que le animamos a que haga planes para poder entrar. Usted puede encontrar la invitación en Facebook, puede también entrar al sitio de
nuestro hermano Asael, elcaminodeverdad.com, y ahí va a encontrar la invitación con toda la información, con los temas que se van a estar presentando, para que de esta manera usted pueda estar informado de las predicaciones que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Hermano Jesse, ¿para cuándo es el siguiente programa? Para marzo 26, lo esperamos. Recuerden, el programa de La Defensa se transmite cada 2 semanas. Y nos gustaría nuevamente animarle, ¿verdad?, a que si se toma el tiempo para escucharnos y hay algo que le pueda incomodar, escriba y con gusto trataremos de darle la respuesta a las preguntas que usted tenga. Así es, y queremos una vez más invitarles, como mencionó nuestro hermano, si usted tiene preguntas, envíelas por correo electrónico, escríbelas en la caja del chat. Y la próxima ocasión, marzo 26, como mencionaba nuestro hermano, vamos también a iniciar, ¿verdad?, pues una serie en cuanto a preguntas y respuestas. Así que vamos a estar respondiendo algunas preguntas que ya hemos recibido. Una de ellas va a ser en cuanto a si es correcto, ¿verdad?, pues tener más de una mujer, ¿verdad?, la poligamía. Así que esa va a ser una de las preguntas que vamos a estar respondiendo, y otras más que vamos a estar recibiendo. Así que si usted desea que su pregunta sea contestada en La Defensa, escríbanos y con mucho gusto vamos nosotros a investigar la respuesta desde el punto de vista bíblico y se la vamos a presentar a cada uno de ustedes. Y va a ser interesante todas las preguntas que vamos a estar contestando, y le aseguramos que vamos a aprender bastante de la palabra de nuestro Padre Celestial. Ha sido un privilegio muy grande para su servidor y para nuestro hermano Jesse estar aquí en el programa de La Defensa en esta ocasión. Le agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia, por su apoyo que nos han estado dando desde el 1 de enero hasta la fecha. Ha sido una bendición muy grande de poder tener este programa de televisión, que una vez más tiene como propósito ayudarle a cada uno de ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro único objetivo es presentar la palabra de nuestro Padre Celestial. Se nos pasaba algo en cuanto a la campaña. Va a ser transmitida en vivo por unasolafe.org, así que le invitamos a que también, ¿verdad?, pues si por cuestión de distancia, que ya sea que esté en México, en otra parte, que no pueda llegar hasta este lugar, le animamos a que entre a las 10 de la mañana, o mejor dicho, desde antes, ¿verdad?, pues hay programación 7 días a la semana, 24 horas al día, en unasolafe.org, así que pues le animamos a que vaya ahí. Y también, ¿verdad?, pues elcaminodeverdad.com, ahí también, ¿verdad?, pues va a estar disponible la transmisión en video, así que pues le invitamos, ¿verdad?, pues a que considere esta información. ¿Cómo, Jesse? Muchas gracias por habernos acompañado y Dios les bendiga y les esperamos para la próxima. Señor, toda la creación, honra y poder, majestad se alabe, montes caerán y el mar rugirá, sonar de tu nombre, canto con gozo a mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparable.